Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy les enseño a realizar este hermoso astronauta. Ambos tienen el mismo diseño, solo que este hilo es un hilo, no sé, un color blanco, como un poco azuladito, que me parece que se ve mucho mejor en este color. Este es como un blanco más pálido, no sé, pero en realidad los dos son blancos, pero son muy diferentes. Espero que disfruten mucho realizarlo. Y recuerden que estamos subiendo un tutorial cada semana, no se lo pierdan, suscríbanse al canal y denle me gusta al video. Empecemos. Vamos a iniciar con los pies. Iniciamos realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerden que el punto bajo es meternos al centro del anillo, sacar hilo y pasar por esos dos. Y así vamos a realizar los 6. En la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Ahora vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, pero por la hebra interna del punto, o sea, solo por esta. Y vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos, o sea que vamos a realizar 12. Solamente por esa hebra. En la vuelta número 4 vamos a realizar 4 puntos bajos, 2 disminuciones y nuevamente 4 puntos bajos. Entonces vamos a realizar esa secuencia. 2, 3, 4 y las disminuciones se realizan de esta forma. Tomamos la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del que sigue también, pasamos por esos dos y luego cerramos pasando por estos dos. Y así realizamos la otra disminución y ya. Después de esto, en los siguientes 4 puntos, realizamos un punto bajo normal en cada uno de los puntos. Y en la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos y al final de la vuelta tendremos 10 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a realizar una vuelta de puntos bajos, pero solamente por la hebra interna, dejando la otra hebra aquí afuera. Entonces, así es como vamos a realizar esta vuelta. Un punto bajo en cada punto, pero solamente por la hebra interna. Ahora de las vueltas 7 a la vuelta 9 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los 10 puntos que tenemos. Ahí sí tomamos el punto completo normal. Y bueno, nos vemos cuando estemos en la vuelta 9. Esta sería la última vuelta. Entonces vamos a jalar pues el hilo normal del punto. Lo jalamos, cortamos y vamos a hacer otra igual, pero en la siguiente no lo vamos a cortar de la madeja, sino que lo dejamos unido para unir esta y ya seguir con el cuerpo hacia arriba, ¿vale? En caso de que haga falta, deshacemos unos puntos de la última piernita para que los pies queden derechos y no vaya a ser que quede un pie hacia un lado y otro así, porque pues se acuerdan que acá tiene la disminución, entonces se forma la plantita del pie. Para que entonces queden derechos, podemos desbaratar unos puntitos ahí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a realizar 2 cadenas, una, 2, y vamos a unir al otro pie con un punto bajo. Y vamos a dar una vuelta de puntos bajos, o sea, durante todo este espacio. Y este sería el primer punto. Ya esta sería la primera vuelta. Entonces vamos a empezar a realizar y nos deben quedar 24 puntos, porque acá en las 2 cadenas vamos a realizar 2 puntos por este lado y 2 puntos por este otro lado. Entonces en esta vuelta nos quedan 24 puntos bajos. Ahora de esta, la vuelta 11 hasta la vuelta número 13, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo,
conservando los 24 puntos que tenemos. Vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente por la hebra interna de nuestro punto, para que nos quede como nos quedó acá en la parte de abajo, como la hebra externa afuera, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Ahora en la vuelta número 15 vamos a realizar puntos bajos en cada uno de los puntos, excepto en cada una de las esquinas. En esta esquina y en esta esquina vamos a realizar de a una disminución. Entonces, por ejemplo, acá hago los puntos bajos y acá al llegar a la esquina realizo una disminución. Me meto por la hebra delantera del siguiente punto, del que sigue también, paso por esos dos y luego paso por esos dos también. Y ahí hago una disminución y sigo haciendo los puntos hasta acá y acá hago otra disminución y ya luego sigo con puntos bajos normales. Y en la vuelta número 16 también vamos a hacer lo mismo, una disminución acá y otra disminución a este lado. Y al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos. En la vuelta número 17 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Y al final de la vuelta tendremos los mismos 20 puntos. Ahora lo que vamos a hacer desde la vuelta 18 hasta la vuelta 22 es que vamos a realizar una disminución en cada esquina, en cada una de las vueltas. Entonces siempre vamos a hacer una disminución acá y otra acá. Y ya nos vemos para que veamos cómo nos queda. Ahora vamos a realizar la cabeza. Iniciamos con un anillo mágico y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la siguiente vuelta vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos en cada uno de los puntos y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a realizar una secuencia de un punto y un aumento 6 veces y al final tendremos 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos y un aumento y vamos a realizar como para que no se deforme el tejido y siga quedando así redondito. En las vueltas pares vamos a realizar la mitad de la primera secuencia al principio y la otra mitad al final. Por ejemplo, acá son 2 puntos y un aumento, entonces al principio vamos a realizar un punto y un aumento. Y al final de la vuelta nos quedaría un punto solito, entonces realizamos un punto y un aumento y después 2 puntos y un aumento 5 veces. Y al final nos queda un punto solito. En la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos y un aumento 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Esta sí la hacemos normal porque es impar, eso solo aplica para las pares, ¿ok? Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. Como este sí es par, entonces al inicio realizamos 2 y un aumento y luego continuamos con 5 veces 4 puntos y un aumento y al final nos quedan los 2 puntos que completan la primera secuencia y lo realizamos. Ahora de la vuelta 7 a la vuelta número 13 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo manteniendo los puntos que tenemos en esta última vuelta. Ahora en la vuelta número 14 vamos a realizar 4 puntos y una disminución y lo vamos a hacer igual, dividiéndolo en 2 porque como es un par entonces hacemos 2 puntos, colocamos el marcador de vueltas, realizamos la disminución y luego realizamos 4 puntos y una disminución 5 veces y al final nos quedarán 2 puntos para completar la primera secuencia. Ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 15, vamos a realizar 3 puntos y una disminución y lo vamos a hacer 6 veces. Ahora vamos a realizar 2 puntos y una disminución
Y como es par, vamos a realizar al principio 1 y una disminución. Y luego vamos a realizar 2 puntos y una disminución 5 veces. Y al final nos quedará un punto para realizar el punto que nos falta para que esta secuencia se complete. En la vuelta número 17 vamos a realizar un punto y una disminución durante toda la vuelta. En la vuelta número 18 vamos a realizar 6 disminuciones seguidas. Ahora vamos a cortar hilo al finalizar esa vuelta y con la aguja lanera vamos a cerrarla. Vamos a meternos por cada uno de los puntos delanteros de las hebras delanteras de cada uno de los puntos y vamos a cerrar, a jalar con el hilo para que se cierre esta pieza. Y luego vamos a hacer un nudo por acá para esconder el hilo. Para realizar la visera del casco vamos a utilizar un hilo más delgado, el que estoy utilizando para todo el cuerpo. Es una lengüeta de 2 milímetros y la que voy a utilizar es de 1 milímetro. Entonces, bueno, empecemos. Vamos a realizar 14 cadenas. Si ustedes no lo quieren realizar con hilo, pueden realizarlo con paño Lenzi o para cortarlo y pegarlo ahí como la visera, listo, pero pues si lo quieren coser pueden hacerlo así. Entonces realicemos 14 cadenas. Ahora vamos a saltarnos una cadena y en la segunda vamos a empezar a realizar puntos bajos en cada una de las cadenas. Entonces vamos a realizar 13 puntos bajos. Levantamos una cadena y en la siguiente vuelta también vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Esta sería la tercera vuelta, la primera las cadenas, la segunda con la que vinimos y esta la tercera. Entonces vamos a realizar igualmente 13 puntos bajos. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es que vamos a subir con una cadena y vamos a empezar con una disminución, pero acá las disminuciones no se hacen como en los redondos, sino que se hacen de esta forma. Nos metemos al punto, sacamos hilo, nos quedamos con esos 2 hilitos, miren. Luego nos volvemos a meter al siguiente punto y sacamos hilo y ya nos quedamos con esos 3. Y ahora vamos a sacar por los 3 y listo, eso sería la disminución acá. Y ahora vamos a realizar 11 puntos bajos normalitos hasta la esquina y quedaría esta vuelta de 12 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 5, vamos a realizar lo mismo. Subimos con una cadena como siempre para dar altura y vamos a empezar con una disminución. Entonces nos metemos, sacamos hilo, nos metemos en el siguiente. No me salió, se me salió la hebra. Entonces nos volvemos a meter y sacamos hilo. Ahí nos tenemos 2 y en el siguiente punto hacemos lo mismo y pasamos por los 3. Entonces ahora vamos a realizar los 10 puntos que quedan acá normal como un punto bajo y al final de la vuelta nos quedan 11 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a hacer lo mismo, una cadena para dar altura y hacemos una disminución. Sacamos hilo de acá también, pasamos, se me salió otra vez el hilo. Nos metemos, sacamos hilo nuevamente y sacamos hilo y ahí sí pasamos por los 3 y realizamos 9 puntos en lo que queda y serían 10 puntos bajos. En la vuelta número 7 subimos con una cadena y vamos a realizar la disminución. Eso, y ahora vamos a realizar 8 puntos bajos y en total serían 9 contando la disminución como un punto. Ahora para la vuelta número 8 subimos con una cadena para dar altura, hacemos la disminución. Que se me salió el hilito ahora.
y realizamos luego 7 puntos bajos, a lo que al final de la vuelta nos quedarán 8 puntos bajos. Y en la vuelta número 9 lo que vamos a hacer es que vamos a subir con una cadena también, pero acá sí vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y al final tendremos los mismos 8 puntos que teníamos en la vuelta anterior. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una vuelta así por los laterales haciendo puntos bajos. Miren, debemos realizar un punto bajo así por alrededor, por todo alrededor, incluyendo acá la parte de abajo, que sería como dar otra vueltita y volver a terminar acá. Entonces hacemos puntos así por las esquinas, en los espaciecitos que hay, y acá arriba también. Entonces vamos a hacer eso, vamos a darle la vuelta a la visera. Bueno, y ya finalizada entonces la vuelta que le debimos haber dado, vamos a cortar hilo largo y vamos a cortar hilo largo para que lo dejemos para coserlo a la cabeza. Ahora vamos a realizar los brazos y para los brazos vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Vamos a conservar esos 7 puntos bajos hasta la vuelta número 8. Entonces vamos a realizar el anillo mágico con los 7 puntos bajos, 6, 7, y lo cerramos y luego seguimos realizando los mismos 7 puntos bajos en las siguientes vueltas. Los conservamos. Recuerden, desde la vuelta 1 hasta la 8, que la 1 sería el anillo mágico. Se ve así, así es como queda, y vamos a cortar hilo largo para luego unirlo al cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es que por la hebra que quedó acá de la vuelta que hicimos por la hebra interna, entonces la hebra externa, por ahí vamos a realizar una vuelta de puntos bajos y vamos a realizar lo mismo en las de los pies, las que son las de acá arriba, no la de acá abajo porque esa pues esa es como para subir, pero esta sí es para hacer lo mismo que vamos a hacer acá. Entonces nos metemos, preferiblemente que sea en la parte de atrás, tomamos hilo, lo metemos en la lengüeta y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como una cadena, como un nudito para agarrar bien el hilo, y luego vamos a realizar un punto bajo en ese mismo punto y ya de acá en adelante vamos a realizar un punto bajo en cada uno de las hebras. Listo. Miren, un punto bajo, y esto lo vamos a hacer durante toda esta vuelta, y lo mismo vamos a hacer en los pies. Nos unimos de la misma manera y empezamos a hacer un punto bajo en cada una de las hebras. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que realizamos, cortamos hilo y luego escondemos estas hebras, y eso es lo que vamos a hacer también, como les digo, acá en la parte de los pies, para que quede así como en relieve. Ahora vamos a realizarle este cuadrito, vamos a realizar un anillo mágico. Lo sacamos y dentro del anillo mágico vamos a realizar un punto bajo, 2 cadenas apretaditas, 2 puntos bajos, 2 cadenas apretaditas, nuevamente 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos,
2 cadenas y un solo punto bajo. Y ahora vamos a cerrar el anillo mágico. Y de esta manera nos queda un cuadrito. Lo cerramos lo mejor que podamos y cortamos hilo larguito para poder unir al cuerpo. Y lo que hacemos es que con una aguja tomamos el hilo, lo pasamos por el punto, el primer punto que hicimos, y así pues ya nos queda cerradito. Y tratamos de apretarlo lo mejor que podemos de esta hebra de atrás, y así es como nos queda. Y vamos a unírselo al cuerpo acá en la mitad. Hacemos unas puntadas y se lo ponemos. Ahora vamos a unir la cabeza y el cuerpo. Entonces vamos a ubicar la cabeza acá y en la segunda vuelta vamos a unir, pasamos de un lado al otro por uno de los puntos. Lo mismo en el cuerpo, de un lado al otro. En la cabeza igual. Y lo vamos a seguir realizando así durante toda la vuelta. Un punto en el cuerpo, un punto en la cabeza. Y así hasta que demos toda la vuelta. Y cuando finalicemos de dar la vuelta, nos encargamos de hacer un nudo y esconder el hilo. Ahora vamos a unirle los brazos. Para poder unir los brazos, lo primero que vamos a hacer es pasar la aguja. Yo los brazos no los voy a rellenar, pues ellos esos se mantienen en la forma. Pero si ustedes consideran que les hace falta rellenarlos, pues lo pueden hacer. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por la hebra delantera de este punto, por la hebra delantera del punto del otro lado, por este lado también y así al otro lado, como para cerrar el huequito acá. Y ahora vamos a ubicarle los brazos a los lados y los cosemos. Y pasamos acá al otro punto y salimos a cualquier otro lado. Y esto sería todo. Ahora hacemos un nudo con este hilo y unimos el otro brazo. Ahora vamos a pegarle este. Entonces vamos a acomodarlo en la carita, que quede pues como bien centrado. Y bueno, vamos a empezar a pasarlo punto por punto de esta manera. Y luego vamos a tomar solamente la hebra delantera de estos puntos y vamos a tomarla y luego nos volvemos a meter aquí y pasar a otro lado y luego volvemos a tomar otra vez una hebra de acá y volvemos y pasamos. Y así sucesivamente vamos a hacer durante toda la vuelta, conservando la forma de la visera.
punto por punto vamos a ir haciendo. Y ahora vamos a realizarle esto, como, no sé, como los audífonos del casco, bueno, la verdad no sé cómo se llama, pero vamos a realizar esa partecita. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Luego de cerrar el anillo mágico, en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos en cada uno de los puntos, y al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a realizar un punto bajo en cada punto, pero solamente por la hebra interna, de esta manera. Y vamos a realizarlo conservando los 12 puntos. Y vamos a realizar un punto deslizado en el primer punto de la vuelta para cerrar. Y así es como nos queda. Dejamos hilo largo para luego unir a la cabeza y realizamos otro igual. Ahora vamos a realizar el maletincito como de oxígeno. Vamos a realizar 2 piezas iguales. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos y vamos a conservar esos 6 puntos hasta la vuelta número 6. Entonces vamos a realizar los 6 puntos bajos del anillo mágico y vamos a conservar esos 6 puntos hasta la vuelta número 6. 4, 5 y 6. Vamos entonces, cuando finalicemos acá ya en la vuelta 6, cortamos hilo larguito y vamos a tomar con una aguja lanera y vamos a cerrar acá en la parte de arriba. Entonces tomamos cada una de las hebras delanteras de los 6 puntos, solo la hebra delantera así con la aguja, y cerramos. Y en una de las dos cositas de estas vamos a dejar el hilo largo para unirlo a la otra y al cuerpo, y en la otra sí lo vamos a esconder. Entonces vamos a realizar otra igual y como ustedes quieran, lo esconden en la primera o en la segunda que hagan, y en la otra sí dejan el hilo largo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir una cosita con la otra pasando el hilo que nos quedó acá a la mitad y pegándolas por acá. ¿Sí ven? Es que grabé y se me borró. Entonces hacemos eso. Y bueno, ahora después de unir las dos, lo unimos al cuerpo. Y entonces pasamos a un punto así en el cuerpo. Y pasamos al otro lado. Y luego atravesamos las dos pipetitas o estas dos cositas, las dos de atrás, nos metemos y las atravesamos. Y salimos al mismo punto de acá. Bueno, a un punto de este lado, y hacemos eso las veces que sea necesario para que nos quede bien asegurado, y ya luego salimos en otro lado y escondemos este hilo haciendo un nudo. Bueno, ahora vamos a unir el cosito de acá, así como en este lado lo vamos a unir acá. Bueno, entonces vamos a iniciar y nos metemos pues a un punto común siempre de la cabeza, y luego tomamos la hebra delantera del audífono, digámosle así. Luego volvemos y nos metemos al punto y salimos en el siguiente. Y nuevamente tomamos la hebrita y nos metemos nuevamente a ese punto y salimos en el siguiente. Y le vamos pues dando la curva y la forma. Y volvemos a salir al siguiente punto
Y así vamos a irle dando la vuelta. Bueno, ahora vamos a realizar los últimos detalles. Vamos a realizarle esto y lo de los bracitos con un hilo más delgadito. O pues no sé si quieren hacerlo con un hilo grueso, igual que el que hicieron el astronauta, pues no importa, no sé, pero yo prefiero hacerlo como con hilo más delgadito. Y bueno, vamos a meterlo acá abajito del cuadrito, como que desde por acá, desde un lado hacia ahí lo metemos. Y subimos hasta acá, hasta el cuello. Y volvemos a, bueno, pasamos a cualquier otro lado. Y ahí queda la lineecita y ya volvemos al mismo lugar por donde entramos. Y acá lo que vamos a hacer con estos dos hilos es que haremos un nudo y hundimos. Luego cortamos y terminamos de hundir. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero acá en las manguitas. Tomamos el hilo, nos metemos por acá por la parte de abajo, cruzamos hacia arriba y hacíamos como media vuelta y venimos acá y volvemos a salir arriba. Y nuevamente volvemos a dar la media vuelta y salimos acá a la parte de arriba. Y luego acomodamos bien y pasamos como a un puntito hacia el lado, a un puntito al lado y bajamos otra vez acá al mismo punto donde inició todo y vamos a realizar un nudo con las dos hebras. Lo hundimos adentro de nuestro tejido, cortamos y terminamos de hundir. Y vamos a realizar lo mismo en la otra mano. Así es entonces como nos queda. Espero que hayan disfrutado mucho realizarlo. No olviden darle me gusta al video y suscríbanse al canal. También les quería mostrar este otro que había hecho. Entonces bueno, espero que les haya gustado demasiado y que disfruten mucho de hacerlo y sigan pendientes del canal, que cada semana estaré subiendo un nuevo tutorial. Chao.